A su vez, a los elementos en escena podemos generar esa sensación de tridimensionalidad que, claro está, se puede aplicar tanto elementos creados en After Effects como archivos que se importen de Illustrator o Photoshop o textos generados dentro del programa. Por tanto, la base principal para que se pueda generar este tipo de efecto es generar una cámara. Hay dos tipos de cámara. Una cámara de dos nodos y una de uno solo. Realizaré el primer ejercicio con este, por tanto pondré cámara de dos nodos para luego diferenciar cada una de estas opciones disponibles. Tendremos a disposición el ajuste preestablecido en milímetros. Esto es para configurar la longitud focal que tendrá nuestro lente, nuestro objetivo. Puede abarcar entre los 15 milímetros para tomar planos bastante generales o ir aumentando hasta un 200 milímetros, un teleobjetivo, pues para hacer énfasis ya en planos de detalle o primeros planos. Realizaré la prueba con 80 milímetros. Dejaré por defecto los demás valores, como habilitar profundidad de campo, para que nos dé esa sensación de desenfoque. Y vamos también a dejar activo el bloquear el zoom. Lo dejamos tal cual como están los demás valores. Le damos a aceptar. Divido el espacio de trabajo, aquí donde estoy viendo mi composición, lo voy a dividir en dos vistas. Aquí puedo decidir si quiero trabajar en dos vistas. La vista izquierda para poder determinar el ángulo o la perspectiva desde el espacio 2D y la otra de lo que está observando la cámara. O puedo a su vez colocar cuatro vistas si es que tengo múltiples cámaras en la escena. Lo voy a dejar por comodidad en dos vistas a modo horizontal. A mano derecha visualizo desde la perspectiva de la cámara. En la ventana de la izquierda estoy visualizando la escena pero desde la vista cenital. Por tanto, al darle clic en cada una de estas ventanas, observamos cómo se marca o se encuentra seleccionada dicha ventana. Esto es útil para que puedan identificar sobre qué ventana es en la que están trabajando. Por tanto, aquí en esta ventana, aquí nos aparecen las opciones. Por ejemplo, al darle clic en cámara activa, nos cambia que estamos viendo en la cámara, tenemos la resolución completa y tenemos el ajuste al 100%. Al seleccionar la otra cámara, cambia a la vista superior, que lo puedo cambiar a una vista de, por ejemplo, derecha para poder ver. Doy clic en la cámara de dos nodos para poder observar el comportamiento. Esto es lo que la cámara está viendo desde la vista derecha. Si lo veo desde la vista superior, lo veré de esta manera. Y si lo veo desde la vista frontal, lo veré desde la misma posición en la que la cámara ve. Lo pondré en superior, teniendo claro que la cámara está en esta posición. Aquí. Y tiene unas coordenadas. Estas coordenadas varían dependiendo pues del software que estemos utilizando. En After Effects, X va a ser para el movimiento lateral, como podemos observar, la transición que apreciamos, pero que en estos momentos, por más que yo mueva la cámara, hace falta activar una función para poder observar el desplazamiento. Por tanto, vamos a tener estas opciones que debemos activar.
Cada elemento creado o agregado en la capa, aquí, tendremos a disposición también para generar el efecto de desenfoque de movimiento, que para efectos de animación, motion graphics, debemos tenerlo siempre activo. Y también activar esta capa, que es la capa 3D. Entonces observamos cómo es el comportamiento de estos elementos en la escena. Al activarlo, entonces vemos cómo ahora aparece la línea azul, donde antes pues aquí está. Aquí nos indica que está el círculo, pero que al activar la vista 3D, entonces lo vamos a ver en esta posición. Lo mismo lo aplico para el cuadrado. Lo mismo lo aplico para el polígono. Y lo mismo lo aplico para la estrella. Por tanto, confirmo con la cámara seleccionada o con alguno de los elementos que están en mi escena. Ah, bueno, también voy a colocar para el fondo el sólido. ¿Sí? Evaluando que si en estos momentos el sólido lo activo, entonces voy a efectuar la transparencia que va a estar acá a disposición. Entonces, el gizmo, que es el eje de coordenadas de transformación, representados aquí en este programa de After Effects, nos indica que el eje de X será para desplazar el objeto de izquierda a derecha. Coordenada verde, que equivale a Y, nos permite subir y bajar el elemento. Y Z nos va a permitir desplazarnos en profundidad, hacia atrás o hacia adelante. En algunos programas 3D, en la mayoría, Z es la altura y Y es la profundidad. Entonces aquí lo lógico sería en cámara realizar el ajuste respectivo. De hecho, puedo incluso desplegar el menú, ir a transformar y correr en estos valores. Que puedo entonces separar las dimensiones para que aparezcan X, Y, Z. Entonces voy a mover en X la cámara. Ah, bueno, aquí está ocurriendo el efecto, puesto que ya tiene el efecto de dos nodos. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Voy a mover la cámara, pero desde este valor, desde el eje de X, desde acá. Ajusto el sólido. Ahora todos los elementos ya van a tener con los valores, separar dimensiones, que nos aparece X, Y, Z. Lo mismo pues para la rotación y para la escala también. Entonces aquí lo que voy a hacer es terminar de ajustar el fondo, ya que si lo dejo de esta manera, entonces lo demás estará en transparencia. Si es que exporto en PNG o si ya lo renderizo en JPG o en video, saldrá en negro. Voy a desactivar por un momento las sombras que agregué a los elementos. Y en cámara de dos nodos explico lo siguiente. Cuando se va a realizar una rotación
o un tipo de ajuste, encontramos que la cámara está en esta posición y tiene un punto de interés aquí al final. Por lo tanto, ese movimiento, esa posición, se va realizando de acuerdo a donde se encuentra dicho, eh, digamos, centro donde se está realizando la toma. Lo mismo que en el eje de Y, observamos cómo es el comportamiento. Aquí estoy en Y en Z, donde puedo incluso acercarme o alejarme. Con la cámara de un solo nodo tendremos este comportamiento. Desactivo la cámara de dos nodos, activo la cámara de un nodo y observamos su diferencia. No tenemos un punto como referencia de interés donde va a estar visualizando o la composición se esté enfatizando, a diferencia de la cámara de dos nodos donde vemos la línea, donde luego aparece el punto. En cámara de un nodo no existe. Por tanto, el comportamiento de la cámara, que en ese momento estoy en la cámara activa, en X tendré este desplazamiento de izquierda a derecha. Si ejecuto el valor en X, ahora si ejecuto el valor en Y. Si ejecuto el valor en Z, este sí es igual que en cámara de dos nodos. De hecho, vamos a compararlo con esta vista, pero con la vista de enfrente. Bueno, mejor sobre la derecha. Aquí está la cámara. Para que observen el comportamiento en Y. Mientras que con cámara de dos nodos, realizar las mismas operaciones, aquí aprovechando que estamos en Y para ver el comportamiento. En Y, entonces la cámara sube, pero el punto de interés se queda fijo. Por lo tanto, nos da una ligera sensación de rotación. Lo mismo que si lo muevo en eje de X. Entonces vemos que nos da la sensación de que hay un ligero cambio en rotación. En cuanto a la rotación, tenemos esos valores, comportamiento. Vemos cómo ahora la cámara sube, baja para cambiar el punto de interés. En cámara de un nodo, podemos elegir y observar el mismo comportamiento. En conclusión, las cámaras difieren
es al momento de realizar algún ajuste en posición. Voy a trabajar con cámara de un nodo. Es importante que antes de realizar cualquier proyecto o ya cuando estén trabajando sobre la escena, dediquen un tiempo para analizar cuáles son los movimientos de cámara y a partir de esto realizar el respectivo ajuste y elegir si la cámara va a ser de un nodo o de dos nodos. Aquí vemos y confirmamos cómo los elementos se encuentran distribuidos en el mismo eje, en la misma orientación respecto a Z, y que yo puedo empezar a separar para dar esa sensación de profundidad, de que una está más alejada que la otra. Ya saben que puedo realizar el ajuste de estos valores de manera intuitiva, como lo estoy realizando en escena, o lo puedo realizar numéricamente en el panel de propiedades. Explicaré los ajustes de cámara con la configuración de cámara de dos nodos. Al desplegarlo, vamos a encontrar el panel de transformar con el cual ya estamos familiarizados. Tenemos uno de más, aparte de la rotación, cuyo es la orientación, ya que este nos va a permitir realizar este tipo de encuadres. Y que abajo tenemos las opciones de cámara. Tenemos el valor del zoom, donde yo puedo elegir qué tanto tendré en píxeles esa variación. La profundidad de campo en este momento se encuentra activada, ya que lo dejamos configurado desde el menú que apareció al momento de crear la cámara. Y tenemos la apertura, que por defecto está en 40 píxeles. Y la distancia de enfoque está en 4266,7 píxeles. Entonces, esta distancia de enfoque es la que me va a permitir, como están observando en pantalla, indicar a cuál elemento es el que va a enfocar. Entonces, voy a enfocar, voy a realizar que el punto de atención, de nitidez, se encuentre exactamente sobre la estrella, tal cual como lo vemos acá, que la línea azul es la estrella y que la línea blanca es el punto de interés. Ya tenemos la distancia de enfoque donde es la abertura, que en estos momentos está en 40 píxeles, entonces yo puedo empezar a disminuir ese valor para observar el cambio. O podemos incluso exagerar
dicho valor. Entonces observamos cómo los elementos que están en escena empiezan a verse con mayor desenfoque, resaltando o dando importancia únicamente a la estrella. En cero, todo va a estar enfocado y al exagerarlo, tendremos esa sensación de distancia y profundidad de campo. Nivel de desenfoque lo podemos dejar en 100 o lo podemos dejar en cero, dependiendo de lo que querramos o incluso exagerarlo y llevarlo más del 100% para, en algunos casos, generar el efecto bokeh. Forma del iris. Está en rectángulo rápido, que por defecto es el que más se utiliza. De hecho, pueden probar para que observen cómo es que cambia el desenfoque aplicado en cada una de las configuraciones. Y los demás valores, experimentarlos para ver los cambios que sufren. Rotación del iris, proporción de aspecto del iris, halo de difracción, resaltar ganancia, umbral y saturación de resaltado. Los valores más importantes son estos iniciales con los cuales realicé algunos ajustes. Por tanto, entonces observamos ahora que en distancia de enfoque, al tenerlo activo, desplazarme en tiempo 2 segundos para luego generar otro keyframe con el mismo valor, confirmando que ya hay 2 keyframes generados para que de 1 a 2 segundos, bueno, de 0 a 2 segundos, mantenga el enfoque sobre la estrella y 10 fotogramas después, la distancia de enfoque se ajuste al polígono. Círculo, cuadrado, polígono. Evaluando la transición que tenemos en cámara. Viendo la estrella con nitidez y luego el polígono. En cámara de un nodo tendremos los mismos valores que la cámara de 2 nodos, tal cual como se puede verificar también. Al momento de generar una luz, tendremos las siguientes opciones. Elegir tipo de luz, si va a ser paralelo, concentrada, punto o ambiente. Probaré cada una de estas para apreciar su diferencia. Tenemos también su intensidad, el ángulo de cono, el calado del cono, difuminación para elegir entre ninguno, suave o cuadrado inverso fijado, para lo cual aquí en luz concentrada daré en aceptar para observar cómo la iluminación afecta a la escena.
Tenemos en transformar las mismas opciones y que en opciones de luz podemos entonces establecer el ángulo del cono. Este tipo de luz es particular a ese tipo de luces que vemos en los teatros. Podemos elegir también el calado del cono si queremos que los límites sean bastante duros o difusos. La difuminación, que en estos momentos se encuentra en ninguno. Bueno, voy a ampliar aquí el valor. Y podemos elegir suave. O podemos elegir el cuadrado inverso fijado. Eso quiere decir que influye la distancia de la luz con el objeto para que se tenga potencia o la pierda a medida que se va alejando la luz del objeto. Si lo dejamos en ninguno, entonces observamos que por más que yo la aleje, no voy a perder potencia, sino lo que voy a hacer es que amplío el área que la luz afecta a la escena. Puedo elegir también entre mover el radio, ajustar el radio, la distancia de difuminación, que también está en 500. Bueno, ese valor lo podríamos dejar tal cual está por establecido, por defecto. Y en proyectar sombras, en estos momentos está desactivado. Al activarlo, entonces las sombras también se van a generar en el suelo. Voy a acercar. El fondo a donde están los elementos. Voy a separar la luz. Y amplío el ángulo del cono. Activamos proyectar sombras. Y con el fondo seleccionado, que es el sólido, vamos a encontrar unas nuevas opciones que aparecen a todos los elementos que tienen la capa 3D activa. De hecho, nos aparece opciones del material, que al desactivarlo, solamente tenemos el panel de transformación. Ahora activamos acá, capas 3D, y aparecen las opciones del material. Aquí en opciones del material, le damos clic en proyecta sombras, le decimos que sí, que también esté activado. Que acepte luces y sombras que estén activados. Verificamos en la estrella que por lógica también esté activado la capa 3D, opción de material, y activemos la opción de que proyecte la sombra.
De hecho, ahora observamos cómo las sombras se proyectan en el fondo. No se visualizaban anteriormente, ya que el fondo estaba en la misma posición de los elementos, haciendo perder ese efecto que estoy activando. Entonces separo y vemos cómo ahora los elementos proyectan su sombra y el fondo las genera o se generan las sombras sobre el fondo. Aquí, sobre la estrella, proyectar sombra, también puedo elegir que solamente sea que aparezca la sombra, como podemos ver, eliminando el objeto como tal, o que en efecto esté el objeto, pero no está proyectando la sombra, y que activando, entonces tenemos la estrella y la sombra que se genera en el fondo. Podemos ajustar la oscuridad de la sombra o incluso la difusión de la sombra para cambiar de sombras duras a sombras difusas. Ahí observamos el ahora y el antes. La ventaja de utilizar este tipo de elementos como son las luces es que a medida que nosotros variamos su orientación o alguna de sus propiedades de transformación, las sombras se actualizarán de acuerdo en la proyección de la luz. Entonces ahí observamos el comportamiento de las sombras. Y que de acuerdo a la escena o a la atmósfera podemos llegar a transmitir o generar sensaciones mediante esquemas propios de iluminación. Otro tipo de luz es la luz en punto. Observamos cómo cambia la forma en que visualizamos la luz en las diferentes perspectivas y observamos su comportamiento. Es una luz omnidireccional. Observamos que tiene la misma, casi que los mismos valores: intensidad, color, difuminación, radio. Puedo cambiar el color
de la fuente de luz la luz en paralelo cambia también su forma en la que se distribuye la luz. Bueno, vamos a dejarlo en cuadrado inverso fijado para que la luz opere a cómo funciona en la vida real. También puede ser válido como tanto para la luz puntual como para cualquier otro tipo de luz. Incluso podemos aumentar más la intensidad por encima del 100%. Y por último, la luz ambiente. Esta luz ambiente vamos a tener solo dos opciones para intensidad y para color. Y como su nombre lo indica, es para equilibrar la escena si es que hay unas partes muy oscuras. En conclusión, luz paralelo funcionaría como la luz solar que afecte a la totalidad de la escena, obviamente ajustando los valores de acuerdo a si tenemos el ajuste de difuminación en ninguno, suave o cuadrado inverso fijado. La luz concentrada va a funcionar como los focos de teatro. La luz puntual, una luz omnidireccional que ilumina a su alrededor. Y la luz de ambiente para equilibrar la toma en algunas partes que pronto puede estar muy oscura.